justamente parte de las operaciones que está haciendo ahorita el INE son, digamos que patadas de ahogado porque parte de lo que se propone para los siguientes 3 años es justamente una reforma al INE. Entonces, ¿cómo ves la operación política, abiertamente ya política, que Sí. ha estado haciendo el INE? En este caso en específico, y si quisieras agregar también algo sobre la oposición. Ujú. Pues como lo comentas, Renata, justamente ya es como parte, ¿no? De esta oposición abierta, de esta, digamos, ya totalmente explícita, explícito juego que está haciendo como parte de oposición, ¿no? Y además está el tema no solamente de excederse, digamos, en sus facultades y hacer esto como si fuera una especie de albazo, sino también que ha solicitado más recursos. Y bueno, yo creo que ese es un punto en los que la población mexicana, que creo que además en un entorno en el que pues se ha tratado tanto de acabar con la corrupción como con los gastos innecesarios en este marco de austeridad, pues el INE se sigue viendo, digamos, como dispendioso, ¿no? Una democracia como la mexicana, en donde pues esta institución que funge como, o debería fungir como un árbitro neutral, pues lo hemos visto, ¿no? Jugando hacia, en este caso, la derecha. Y bueno, también quisiera agregar sobre lo que comentan de la oposición, que a mí, bueno, incluso me parece un poco risible, ¿no? Porque en este ánimo de deslegitimar la posibilidad de que la revocación de mandato, pues al final exprese, ¿no? Que hay una simpatía que se ha mantenido hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han caído en argumentaciones que están totalmente como desfasadas, fuera de lugar, diciendo que no solo es un refrendo, sino que puede sentar las bases para una posible reelección. A mí me parece que en México la tradición antireeleccionista nos viene de un legado de la Revolución Mexicana y eso creo que es como llevar las cosas a un extremo de lo ridículo incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues se les nota, ¿no? A la oposición mexicana, pues muy, eso, con un nivel como de criticismo que raya en el absurdo. Sin duda, bueno, pues esta es una herramienta que viene junto con también las consultas populares a dar a la ciudadanía una posibilidad de participación en una democracia que se piensa, ¿no? Como más directa y que tengamos esa posibilidad en este caso, decidir, ¿no? Si un mandato está siendo eficiente y que en su caso pueda un presidente pues ser removido de su cargo, ¿no? Por esta vía legítima, pacífica e institucional. Entonces, pues yo lo dejaría así, ¿no? Como muy ridículos los argumentos de la oposición. Totalmente, porque además, bueno, digo, no tiene ni pies ni cabeza, ni quisiera ahondar. Es de verdad mucho de la campaña, de la manera en la que han hecho política, que es como meter miedo, que no tiene base en ninguna realidad, o sea, de verdad, y han estado metiendo esto, repitiéndolo para que la gente tenga miedo eh, y desincentivar como ya decía Julia, que la gente tenga acceso a la toma de decisiones públicas mediante las consultas populares, en este caso la revocación. Si me permiten, les voy a hacer una pregunta quizá un poco difícil, pero que creo que es necesaria analizarla. El presidente ha dicho que él no importa el número de mexicanos y mexicanas que salgamos a votar en marzo del año entrante, porque para que sea vinculante se necesita, igual que con las consultas populares, cierto porcentaje. Él ha dicho que independientemente de porcentaje, si la mayoría de las personas que salgamos a votar en marzo del año entrante dicen que se vaya, él se va a ir, él va a renunciar. Conectando esto un poco con la consulta popular, ¿no sería esto entonces el hecho de no, la lógica del presidente con la cual de no caer
letra lo que dice, de que si no es el 40% una ya sea de justicia, en el caso de la consulta, o de participación ciudadana, o en el caso de la revocación, para decidir si continúa o no. ¿No sería prudente o congruente que este mismo argumento de que no importa si se llegó al porcentaje para que fuera vinculante, para que sea vinculante la revocación de mandato, se usara esa misma lógica en el tema de la consulta popular? Es decir, que esto se vea, tanto la consulta como la revocación, se vea como una herramienta, pero que no nos metamos en el procedimiento y volvernos como mucho como la oposición, que es muy, que se mete a todo, es que así lo dice la ley y el procedimiento lo dice así, y ese es su pretexto para no hacer justicia o para no hacer temas que no les gustan. Entonces, digamos que ¿por qué con la revocación no importa el porcentaje y con la consulta no necesariamente, o sí, ¿cómo ven ese tema? Si hay diferencia, no la hay, no estoy diciendo que sí la haya o no la haya, sino simplemente cuál es su lectura. No sé si me expliqué mi pregunta. Sí, bueno, primero rápidamente sobre el tema del INE, sí me gustaría sumar a lo que estaba diciendo Carla, que es muy curioso cómo el INE está tomando está tomando una posición muy activa, está muy activista con el tema de la revocación de mandato y muy, muy propositiva, ¿no? Y entonces llama la atención cómo incluso el INE se está adjudicando atribuciones que no le corresponden, que son atribuciones meramente legislativas, porque al INE únicamente le corresponde sacar los lineamientos con base en la ley secundaria que está por legislar el legislativo. Entonces, solo algo para la audiencia, digamos, porque ahora con lo que están asustando la oposición es, bueno, pues entonces, con lo que está jugando el INE es que como ya se está acabando, bueno, como ya se acabó formalmente el plazo que se establece en los transitorios de la reforma para que el Congreso de la Unión hubiese emitido la ley secundaria, entonces lo que está diciendo el INE que se está, digamos, respaldando en esto, que técnicamente es correcto, pero lo está utilizando políticamente para decir, entonces nosotros ya vamos a sacar los lineamientos porque ustedes ya se tardaron mucho. Pero la gran noticia, que creo que es importante que la audiencia lo sepa para que no nos asustemos con el tema de los lineamientos, es que en cuanto el Congreso, el legislativo, logre sacar la ley secundaria sobre la revocación de mandato, jerárquicamente, normativamente hablando, está más arriba la ley secundaria que los lineamientos del INE. Entonces, con la pena del mundo, el INE va a tener que adecuar sus lineamientos a lo que establezca la ley secundaria cuando se logre sacar. Entonces, digamos que por ese lado, aunque lo están usando políticamente para presionar y para asustar y para jugar con la idea de que entonces el INE va a poner las reglas del juego, digamos, sobre el tema de la revocación, en realidad no lo puede hacer, ¿no? Y cuando salga la ley secundaria, pues se va a tener que echar para atrás. Entonces, bueno, eso era lo único que yo quería sumar. Y sobre tu pregunta, bueno, es interesante el tema del porcentaje vinculante. Como sabemos, se necesita que sea el 40% para que sea vinculante, que ya lo vivimos ahora con la consulta, y después con el tema de la revocación de mandato. Bueno, yo creo que sobre esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue claro el día post consulta, cuando todos estábamos expectantes a ver qué decía sobre los resultados de la consulta. Él lo que dijo, entre otras cosas que son tema de otros debates, pero él lo que dijo es, voy a hacer una iniciativa para que se reduzca el porcentaje, porque es muy alto poder llegar a ese porcentaje. Entonces, yo creo que él mismo pasó por un proceso de reflexión en torno al porcentaje que se estableció para que sea vinculante, ¿no? Pero independientemente de eso, que digamos que la consulta fue el primer ejercicio ciudadano de esta forma y ahora viene la revocación, que será el segundo de esta nueva manera que conocemos, de tomar decisiones con base en la opinión popular. Independientemente de eso, yo creo que sí hay una diferencia. Yo creo que el tema de la revocación de mandato pues es atribuible directamente a él, ¿no? Entonces yo creo que él sí tiene
facultades, más allá si son legales, ¿no? De eso por ahora no lo quiero decir, pero, o sea, yo creo que sí tiene, digamos, el derecho a decir si estábamos decidiendo sobre mi persona y sobre la persona que ocupa el cargo presidencial, pues simplemente si la población no refrenda el sentimiento del 18 de que yo esté aquí en el puesto, pues renuncio, ¿no? Entonces me parece, digamos, hasta cierto punto normal que sea de esta forma, independientemente de los porcentajes que se tengan que alcanzar para que sean vinculantes. Y sobre la consulta, o sea, digamos, esto poniéndolo versus consulta, pues la decisión no era sobre él en sí mismo, ¿no? Entonces no podía establecer como, bueno, si pasa esto, tal. Yo creo que son contextos muy diferentes. La consulta implicaba abrir procesos, que él también ya lo dijo, independientemente del sí o el no, estos procesos se pueden abrir por la Fiscalía General de la República, pero implicaba procesos mucho más allá de él, o sea, que lo trascendían por completo. Entonces yo creo que como que cada proceso de consulta o cada referéndum en su justo contexto y en su justa dimensión, pues tiene implicaciones distintas, ¿no? Y yo creo que para dar respuesta a la pregunta que nos haces, es indispensable leer lo que va a pasar en marzo y lo que pasó ahora en agosto en su contexto. Hasta ahí la dejo por ahora. Ay, es importantísimo lo que nos dices del INE y sí, bueno, concuerdo. No sé qué piensas tú, querida cumpleañera. Ay, gracias, Renata. Tuve problemas con mi internet y no escuché completa tu pregunta. Pero nada más un comentario muy, muy breve sobre lo que está comentando Julia, y ahorita me dices de nuevo la pregunta. Yo creo que como, o sea, este espíritu demócrata del presidente Andrés Manuel se quedará como un legado a futuro. Es decir, este primer ejercicio, tanto de la consulta popular como en su caso la realización del referéndum o de esta consulta para la revocación de mandato, pues en este primer ejercicio alcanzamos a ver algunos de sus límites que tienen que ver con estos altos porcentajes, no nada más para hacerlas vinculantes, sino incluso para la propia iniciativa ciudadana, es decir, por el número tan alto de firmas que se requieren, que aún así para la consulta se consiguieron. Sin embargo, pues bueno, son los primeros ejercicios de esta naturaleza que realizamos en nuestro país, y a futuro pues nos dan herramientas para incidir, ¿no? en estos procesos políticos que no teníamos, y que, pensándolo como en términos muy profundos de nuestro sistema político, brindan estas herramientas y modifican también el propio ejercicio del poder, modifican profundamente al sistema político mexicano, pues en el sentido en el que la posibilidad de hacer en esta mitad, ¿no? A la mitad de cada sexenio, el proceso de revocación, va a implicar que los propios gobernantes pues tengan este compromiso, ¿no? Y que la ciudadanía pues tenga justo esta herramienta. Ahora también hay que decirlo, creo que es importante, la revocación no es digamos, un procedimiento que se va a realizar per se, tiene que ser convocado, ¿no? Entonces, podemos o no podemos tenerlo en el futuro. El plazo pues está muy bien estructurado y dado en la ley, y pues en ese periodo, en su momento, pues se decidirán en el futuro si la ciudadanía pues quiere quiere que haya esta consulta, ¿no? De revocación, pero la herramienta está ahí, y es fundamental pues en esta democratización o profundización de la democracia mexicana. Es muy importante esto que mencionas, justo para que no se confunda la gente, pues que no es necesariamente cierto que esto va a suceder en otros sexenios, pero que probablemente si empieza a suceder en algunos sexenios, en varios sexenios, pues el costo político de dejar de hacerlo, esperemos que sea alto, ¿no? O sea, que se vuelva una costumbre política, Sí. sería algo bueno. Y mi pregunta